Como profeta de Dios, habrá sorpresa en primera vuelta. Hola a todos, siento mucho temor y temblor por parte de Dios en todo lo que está pasando en Colombia, en las elecciones. Ya pareciera, o varios podrían decir que aquí somos comentaristas políticos. Pero quiero decir que no, primeramente somos siervos de Dios. Y ¿cómo se llama el nombre Isaacar? El nombre Isaacar significa recompensa, pero también significa contratado por, o la boca que se contrata, ¿cierto? Porque es una tribu profética. Por lo tanto, en esa claridad, yo hablo lo que Dios me dice que yo hable. Y yo hablo la carga que Dios ha puesto en mí por la nación. Y si ahora es gobierno y política, así es. Y si en otro momento es otra cosa, hablaré de otra cosa. Primeramente, eh, quiero hablar más claro todavía. Hay mucha gente que me ha dicho, veo tus videos, pero no entiendo muchas cosas de las que dices o lo dices más o menos, quiero que lo hables mucho más claro. Yo creo que estamos en un tiempo crítico en Colombia y quiénes somos para no rendirle cuentas a Dios y después decir, Señor, todo lo que tú nos diste, cada oportunidad que nos diste, para predicar el Evangelio primero y después para que en Colombia no haya un riesgo de persecución del Evangelio, sino que el gobierno y el sistema, la democracia nos sostenga para que el avivamiento y la predicación del Evangelio pueda florecer no solo en Colombia, sino que exportemos, depende mucho de las bases de nuestra democracia. Por eso esto es tan importante. Por eso esto es importante. Y cuando esto cambie, habrá gente que siga con su carga de gobierno. Otros seguiremos con la carga del Evangelio, de la palabra, de Cristo. Pero mientras tanto sabemos que estamos en un tiempo crucial de Colombia, crucial, donde se puede afectar las mismas bases y cimientos de nuestra democracia y cómo conocemos el desarrollo del Evangelio hacia futuro. Entonces, habiendo hablado de esto, le hablo primeramente al pueblo cristiano, católico, que todos creemos en Jesús. Tenemos unos valores y unas morales. Incluso incluyo otras religiones que tienen una moral parecida o una moral similar, incluso la comunidad judía, ¿cierto? Aquí hay algo muy importante para notar. Normalmente en nuestro país siempre nos ha tocado votar por el menos peor. ¿Cuántos dicen? Es así. Siempre nos ha tocado decir, bueno, yo más o menos veo que este candidato se alinea con algunas cosas que yo creo, más no con todas, ¿sí? Como sería el caso que uno podría decir ahorita, bueno, Paloma Valencia ha sido oposición del gobierno de izquierda, pero ella y su partido en este momento respetan la decisión del aborto, ¿sí? No lo cambiarían y además se alinean con una persona como Juan Daniel Oviedo, que abiertamente apoya las causas trans. Él dice que él no es pro vida, ¿sí? Y también apoya, por ejemplo, el consumo de la dosis personal de droga, cosas que no representan nuestros valores. Ni siquiera entro en nada más que sea como la persona, sino en sus políticas o lo que él representaría, los ideales que él ingresa con ese gobierno. ¿Qué me dice esto de la candidatura de Paloma Valencia? Y lo tengo que hablar muy claro, y lo siento mucho, lo tengo que hablar muy claro. ¿Qué me dice esto? Que ellos están pensando en cómo aglomerar los votos, ¿sí? Y dejar felices a todo el mundo y en eso comprometer los ideales de la iglesia. Esa candidatura no representa a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros ya no queremos centro. Y quiero decir esto, el tiempo para ser centro y ser tibios se acabó. La Biblia dice, al tibio yo lo vomitaré de mi boca. Dios está pidiendo que seamos o blanco o negro, que seamos luz o tinieblas, que seamos o amigos de Dios y enemigos del mundo. No podemos ser amigos de los dos, no podemos amar al mundo y amar a Dios. Entonces hay un tiempo donde a nosotros nos hablaron de tolerancia. Tolerancia, hay que tolerar, hay que respetar, hay que tolerar, hay que respetar, hay que tolerar. Y poco a poco se nos fueron metiendo. Y todos los ideales en contra de la iglesia, ¿sí? Ocurrieron y se posicionaron en Colombia, tanto que Colombia tiene 84% de personas que le dicen no al aborto y sin embargo es el país o uno de los países en la tierra que más permite de forma legal la cantidad de meses que se permite el aborto, que en este momento es 6 meses. Una aberración. Permitir el asesinato de niños y que se le vendan a las mujeres que maten sus propios hijos y eso se venda como un derecho de la sociedad. Vergonzoso, vergonzoso. Y llega un momento donde nosotros decimos no más, no nos interesa el centro. No nos interesa el centro, no nos interesa las cosas a medias, no nos interesa la familia pero a medias.
o la adopción, pero la adopción de una pareja de mismo sexo. No nos interesa. Hay un momento donde los últimos 30 años la sociedad nos forzó a los cristianos a decir que sí a tantas cosas que están alejándonos de la Biblia. Sacaron las Biblias de los colegios porque no cuadra. Ahora se adoctrina a los niños en los colegios con su propia religión, que es la religión progresista. Eso sí lo permiten. Ellos tienen una religión, ellos tienen un credo, ellos tienen unos símbolos, unas personas a las que ellos adoran, unos ideales que ellos adoran, y déjenme decirle, todo es anticristo, todo es anticristo. Y hay un momento donde la iglesia tiene que despertar y decir, oiga, me están quitando mis valores, me están quitando mis derechos, me están quitando mis jóvenes y mis niños. Todo en el eslogan de tolerancia. Entonces, todo lo tenemos que tolerar nosotros, pero ellos sí se burlan y blasfeman de nuestras creencias. Entonces, hay un momento donde la iglesia tiene que decir, siempre hemos tenido que votar por el menos peor. Y si aquí la pelea fuera solamente Cepeda con Paloma, pues todos diríamos, por supuesto, tenemos que votar por Paloma, así no nos represente como cristianos. Pero resulta que Dios habla y Dios tiene misericordia y Dios escucha las oraciones de su pueblo y Dios levanta un ungido. ¿Estás de acuerdo con eso o no? No sé, no sé. ¿Te parece que Abelardo es la persona más ungida del mundo? No lo sé. Para mí no lo era hasta que Dios tuvo que hablarme muy claro. Y yo tengo una responsabilidad, porque no solamente soy un cristiano, soy un profeta de Dios. Y cuando yo tengo que hablar algo que viene de Dios, muchas veces yo hablo mi opinión acá. Pero cuando es palabra de Dios es diferente. Entonces cuando Dios a mí me habla y me dice, Ciro mi ungido, Abelardo, Ciro mi ungido, Abelardo, en ese momento cambia la ecuación para mí, mi voto personal. Y lo que yo voy a decir cambia mi compromiso con la votación del país o con lo que yo voy a hacer por lo menos como ciudadano y como persona vocal en el pueblo de Cristo. Vuelvo y digo, muchas personas pueden no creer en la profecía, en esto, lo otro. Me parece perfecto que Dios nos dé discernimiento. ¿Por qué? Porque Dios podría decirnos que el elegido o el ungido por Dios es tal, o que Dios no ha elegido a nadie. Y eso ha pasado y pasará también en el futuro. Pero en el momento que Dios nos dice, tiene un ungido en estas elecciones, entonces yo entiendo, yo Santiago, y si alguien más lo ha sentido allá, entonces se mete con todo a apoyar algo que Dios está apoyando. Vuelvo y repito, cuando Josué está a las puertas de Egipto, aparece el capitán de los ejércitos de Jehová y desenvaina su espada. Y Josué le dice, ¿tú estás con nosotros o contra nosotros? Y él le dice, no. En otras traducciones dice, con ninguno. Y arranca a caminar hacia Egipto con su espada desenvainada. ¿Cuál es la interpretación de este pasaje? La interpretación es que Dios dice, yo no estoy ni con ustedes ni contra ustedes. Yo estoy en mi lado y ustedes son los que tienen que alinearse conmigo. Entonces hay un punto donde nosotros como iglesia nos tenemos que alinear y lo hablo como siervo de Dios, ¿sí? Con mucho temor y temblor, respetando y honrando tantos hombres de Dios que hay en esta nación, mujeres de Dios que hay en esta nación, personas que Dios ha usado por mucho tiempo, que también están sintiendo lo mismo, que también han recibido estas palabras o esta confirmación de Dios. Entonces, pésenlo, tengan discernimiento. Pero para la gente que no cree en profecía, incluso para la gente que es de derecha y no es cristiana, para los católicos que no entienden de esto, hay unas claras pautas de sabiduría de qué es lo que está pasando. Entonces, si se levanta un candidato que apoya la vida, que apoya la familia, que apoya la fe, ¿sí? Inmediatamente yo digo, ok, él se empieza a alinear y representa mi voto. Y hay otro candidato o otra candidata, ¿cierto? Paloma Valencia, que dice, yo soy oposición, ¿sí? De un gobierno de izquierda, pero termina siendo realmente centro-izquierda en el espectro del voto. Por favor, dejemos de mentirnos. Los pastores y la gente que está hablando de Paloma, por favor, reaccionen. Reaccionen, ¿cómo vamos a votar por centro-izquierda? Ella es centro y Oviedo es izquierda. Y no me refiero a partidos políticos, hablo de ideales, ideales. Y si no lo queremos decir de derecha a izquierda, hablemoslo Cristo y anticristo. Cristo es pro vida. Él dice, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Yo aborrezco, abomino, odio el derramamiento de sangre inocente. Él dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, y la sociedad solo quiere hacer divorcios, separaciones, matrimonios gays, todas las cosas que van en contra de los sociales. Perdón, tengo que hablarlo claro. No voy a ser la persona más aceptada o popular con estos videos, no importa. Siento que ya tengo que hablar lo que Dios está hablando para la nación. Es muy importante que nos tomemos esto en serio. Pastores, no es posible que estemos con la posibilidad de un candidato que sí representa los ideales de Dios para la nación,
que Dios levanta y habla que lo está ungiendo, y todavía estamos hablando de una candidata que está tratando de aglomerar votos en el centro. ¿Qué es esto? Eso ya pasó, eso ya no existe. No estamos en tiempos donde nuestro país se podía dar el lujo de mirar si votábamos a tres, si votábamos a Paloma o a Fajardo o a este o al otro, y daba lo mismo porque todos iban a hacer lo mismo. No estamos en ese tiempo en Colombia. Ojo, ya no estamos en ese tiempo. Aquí estamos entre la vida y la muerte. Estamos entre la democracia o la dictadura. Estamos entre la oración y Dios gobernando este país o la brujería y la hechicería gobernando este país. Y cuando se nos mete Paloma Valencia con Daniel Oviedo en la mitad, como una distracción y como una división al voto de la derecha. Porque los de la izquierda la tienen muy clara. Ellos quieren un país de anarquía, ellos quieren un país resentido y ellos quieren un país con brujería y con hechicería al mando de todo lo que van a hacer. Ya dijeron, la primera propuesta, ¿cuál es? Constituyente. Quieren cambiar la fábrica de la democracia en nuestro país. Otra vez, lo que ya pasó en Venezuela, lo que ya pasó en Cuba. Y después la gente huyendo. Y después las iglesias ya pierden toda capacidad espiritual, pierden toda autoridad espiritual. Es un momento grave y la gente se lo está tomando como si fueran otras elecciones más. Se lo dije a unos pastores antier o ayer, les dije, el 1948 fue un año clave para Colombia porque Jorge Eliezer Gaitán hizo una declaración que si él moría era una semilla de violencia para Colombia y que Colombia nunca iba a salir de la violencia. Lo mataron y se crearon las guerrillas en Colombia. Colombia se abstuvo de votar que sí a Israel, 1948. Ese año, 2 decisiones, 3, 4, 5, decidieron el futuro de Colombia por 70 y algo de años en cuanto a la violencia crónica que hemos vivido. Y llegamos a un punto en 2026 donde estamos viviendo un año crucial para nuestros próximos 30, 40, 50, 60 años, donde vamos a decidir si la democracia se mantiene, si defendemos las instituciones y la democracia, o si vamos a permitir que nuestro país se lo arrebaten y nos vuelvan una Cuba o una Venezuela. Por favor, estamos en un momento crítico. Dios nos dio una palabra profética. Colombia, ¿quieres ser Venezuela o quieres ser Argentina? La iglesia va a decidir. La iglesia va a decidir. Volvemos y repetimos. La iglesia va a decir. Dios nos está dando tal autoridad como iglesia que lo que nosotros decidamos será. Y si la iglesia no se une, la iglesia está decidiendo. Si la iglesia no vota, la iglesia está decidiendo. Vuelvo y repito, esto no es un tema de volvernos a política y cómo no estamos predicando el evangelio y que lo más importante es adorar. Todo eso es importante, pero ahorita nosotros podemos pedir un permiso en cualquier parque del país y adorar, y se nos respeta eso. ¿Qué pasa si el próximo año no lo podemos hacer? ¿Quién es la gente que desea ser perseguido por el evangelio cuando podríamos construir y exportar el evangelio y cambiar y volver con las Biblias a los colegios y educar a toda una generación en el amor de Cristo y más almas conociéndolo y más personas experimentando el Espíritu Santo? No queremos una iglesia perseguida. Gloria a Dios que la iglesia perseguida crece, pero no queremos una iglesia perseguida. Queremos poder gobernar y poder ser la eclesía que Cristo quiso construir. Y mucho de eso pasa por lo que se decía en estas elecciones. Dios ya hizo lo que Él quería hacer en las elecciones de Senado y Congreso. Pero en estas elecciones la iglesia va a decidir. Los quiero animar, es clave. Siento un peso de Dios, siento una urgencia en mi espíritu. Siento temor de Dios. Por favor, pastores, esto no es jugando. Cristianos, esto no es jugando. Católicos, esto no es jugando. Hay una democracia que nos defiende, hay una libertad de culto que nos defiende. Y si miramos entonces la historia, Dios levantó un profeta que se llama Isaías. Y él profetiza 150 años antes de que aparezca un hombre que se llama Ciro. Y muchos en el tiempo podrían decir, ¿qué le pasa a Isaías que se volvió político? Que solo habla de política. ¿O qué le pasa a Isaías que está hablando que Dios va a usar a un impío, a un sucio, a un cerdo, como ellos decían los judíos en esa época, a los goims, a los gentiles? ¿Qué le pasa a Isaías? Eso no es de Dios. ¿Y qué pasa cuando realmente llega la profecía y se cumple? Ciro tiene una estrategia, conquista Babilonia, entra y lo primero que él hace es liberar a los esclavos judíos para que vayan y construyan Israel. Y esa es la profecía que está en Isaías 44, que dice que Dios le dice a Ciro, es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Es decir, Él les permitió edificar y construir una nación. Y esa va a ser la asignatura que Dios le da a este Ciro, a Abelardo,
es que Él pueda permitir que la iglesia le ayude a construir una nación que está en absoluto debacle, que está más endeudada que nunca y que necesita la mano de Dios como nunca antes, que necesita oración y sabiduría, gente preparada en gobierno y gente preparada en intercesión en las iglesias. Eso es lo que necesitamos como nación. Entonces hay un momento donde yo digo, por favor, paremos de dividir el cuerpo de Cristo. Si ya el voto de la derecha está dividido, ¿cómo vamos a dividir la iglesia que se supone que es la que tiene discernimiento y reconoce que hay un candidato que está alineado con los principios de Dios y hay una candidata que no? ¿Qué vemos nosotros? Paloma con su candidatura y lo respeto a la doctora Paloma y el doctor Juan Daniel Oviedo. ¿Qué están tratando de hacer ellos? La decisión que ellos toman de unirse, es decir, vamos a acaparar la mayor cantidad de votos de un lado y del otro, de los cristianos y de la comunidad LGTB, de los que creen en sí a la droga y de los que creen en no a la droga, de los que son pro vida y de los que no son pro vida. Es decir, no creemos en los ideales de nadie, queremos es simplemente una posición en gobierno. Eso no lo podemos apoyar más. Por favor, eso no lo podemos apoyar más. Punto. Estamos en un tiempo donde hay que ser radicales. En Argentina ganó Milei, ¿por qué? Porque él dijo, no me voy a acomodar a la clase política. Aquí hay una realidad y esto va a pasar y Dios lo ungió y Dios lo usó y Dios lo puso. Y déjeme decir una cosa, como profeta de Dios, habrá sorpresa en primera vuelta, porque hay muchos que están creyendo que los votos y están confiando en los hombres, se están apoyando en el bastón de Egipto, en los votos de los hombres. Ojo, habrá sorpresa en primera vuelta para los que están creyendo que por confiar en partidos van a tener todos los votos para pasar a segunda vuelta. Déjenme decirles, cuando Dios unge a una persona, Dios va a hacer milagros sobrenaturales. Y la iglesia tiene que alinearse. Tengo que hablarlo claro. Tengo que hablarlo claro. Y me arriesgo con muchas cosas a decir estas cosas. Pero siento de Dios que es un momento clave en nuestra nación. Y ya después de esto veremos qué hay que hacer. Y construiremos y predicaremos el Evangelio hasta el final, como lo hemos hecho desde el principio. Y adoramos a Dios y exaltamos a Jesús, y la gloria se la va a llevar Él. Pero en este momento tenemos una asignación muy clara como país, y es como iglesia no permitir que nos arrebaten nuestra nación. Recuerdo ahorita el sueño de un hombre de Dios impresionante, muy reconocido en nuestra nación, de una iglesia muy, muy grande. Yo lo honro muchísimo. No voy a mencionar su nombre porque no creo que tengo el permiso para hacerlo, o tendría que pedirle, y no lo conozco, no tengo tanta confianza. Pero nos contaba esta mañana un sueño. Y él decía, yo soñé que Colombia iba, y cuando llegaba a un lugar no había puerto, sino era un basurero, había escasez, había miseria. Y Dios le decía a él que la iglesia va a decidir si Colombia va a ese lugar o cambia de rumbo. Y decía, Dios me habló y me dijo, tengo al candidato Abelardo en mi corazón. Tolero a Paloma Valencia porque se unió en yugo desigual. Y aborrezco la candidatura de Cepeda porque todo lo que hacen es en contra mía. Vuelvo y repito, esto no es jugando. Pensemos en lo que Dios está viendo y rindámosle cuentas a Dios de nuestro voto. Esto no es jugando. Hay que pensar menos en solamente la estrategia y las sumas de los votos. Será sorprendente en primera vuelta que aquellos que se apoyaron en Egipto, los que se apoyaron en las riquezas y en los partidos y en la maquinaria, se sorprenderán como Dios rompe los bastones de apoyo y van a ver cómo Dios hace milagros sobrenaturales en primera vuelta. Les dejo este video. Por favor, oremos, pesemos esto. Los que no están de acuerdo, es válido. Por favor, oren, pídanle a Dios que alineen su corazón. Yo haré lo que Dios me ha pedido que haga. Abro mi boca y hablo lo que yo escucho que Dios me dice. Dios los bendiga.